Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Feliz semana. A ver, a unos ajustes acá. Ahí estamos. A todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Y estamos contentos por tener el honor y ser privilegiados al comenzar este programa de vigilia, la cual ya hemos puesto a disposición del Señor para que Él bendiga todo lo que se va a hacer aquí, los cánticos, alabanzas, los testimonios, las oraciones, las ponencias de su servidor y por supuesto los hermanos que seguirán después hasta concluir esta actividad espiritual donde esperamos ser refrigerados con la presencia divina. Bueno, hermanos amados, y estamos ya corriendo el segundo mes en este calendario gregoriano y justamente a mediado del mes de febrero entramos hoy ya, a día 15 luego de la puesta de sol, ya estamos en el día 15, o sea, justamente a mediados del segundo mes. ¿Y qué nos depara el 2026? Bueno, nosotros no podemos descifrar el futuro, lo que va a ocurrir justamente por fecha, por eventos, pero sí sabemos por las profecías y como ha arrancado este año, bueno, ¿de qué forma? ¿No es cierto? Así es que por eso me he sentido motivado a que el tema de la noche se llame como en los tiempos de la reina Esther. Y es evidente que lo que ocurrió en los días de Esther está muy próximo a suceder. Así es que manténganse allí bien queditos y atentos a lo que va a ser el desarrollo de este mensaje, porque creo que el Señor, sin lugar a dudas, está allí listo y presto para bendecirnos. Recomiendo también que los que deseen hacerlo, es una recomendación, tengan con ustedes su Biblia, su registro sagrado allí, la palabra escritural inspirada, para, si así gustan, puedan darle seguimiento a esta lectura interesante que vamos a tener con comentarios, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a las escrituras y vamos a ir a los testimonios también. Y al final entonces vamos a conectar esto con algunos acontecimientos pues contemporáneos que se están dando en diferentes lugares. Así es que entramos de lleno en materia en nuestra presentación de la fecha. Y dice allí, en el gran conflicto entre el bien y el mal, siempre han existido dos componentes, a saber, y aquí se menciona, número uno, a quién se obedece y número dos, a quién se adora. O sea que los dos componentes en todas las crisis espirituales, y esto desde que comenzó el conflicto en el cielo, antes que Satanás fuera Satanás, porque el diablo no siempre fue diablo. La Biblia dice que era un querubín protector, ángel de luz. Por cierto que Lucifer, que era su nombre antes de la caída, eso es precisamente lo que significa, portador de luz. Así es que desde allá, desde que estaba el portador de luz junto a los ángeles caídos, no caídos todavía, los que son caídos ahora, pues ya el conflicto tenía estos dos elementos, a quién se obedece y a quién se adora. Y eso es justamente lo que ocurría en el cielo, si obedecer a Lucifer o obedecer en su defecto a Dios y a Cristo. ¿Y a quién se adoraba? Bueno, pues Lucifer demandaba adoración, pero por supuesto la adoración requerida, única y válida era a Dios y a su amado Hijo. Y esto se ha traspolado al planeta Tierra en todos los estamentos de lo que es la vigencia del cristianismo.
desde el Antiguo Testamento, inclusive antes que Cristo viniera al mundo. En el Edén ocurrió lo propio, el asunto entre Caín y Abel, pues adoración correcta, la de Abel; adoración incorrecta, la de Caín; obediencia a Dios, como el Señor había estipulado los procedimientos de los sacrificios, y Abel obedeció, mientras que Caín se desvirtuó de lo que fue la estricta enseñanza del Señor en relación a los sacrificios. Y por supuesto también ocurrió lo propio con los padres de Caín y Abel, con Adán y Eva. ¿A quién debían obedecer? Pues decidieron obedecer a la serpiente, que fue el instrumento usado por Satanás cuando dijo: no morirás, puedes comer del árbol, del fruto del árbol, y te va a ir bien. El diablo le dijo: tú desobedeciendo vas a progresar, vas a prosperar, vas a saber mucho, lo vas a saber todo. De hecho, vas a ser como Dios. De hecho, vas a tener conocimiento del bien y del mal, y sobre todo no te vas a morir. ¿Y qué hizo Eva? Bueno, pues que le obedeció y tomó de la fruta del árbol. Y obviamente allí, con ese acto, pues estaba rindiendo tributo a el enemigo. Así es que en todos los conflictos, y el pueblo de Israel, a través de todo lo que fue el Antiguo Testamento, en todos los conflictos, en toda la instrucción de Dios alrededor del santuario, en la teocracia, cuando Dios los dirigía, luego cuando pidieron reyes, en todas las circunstancias, lo que ha estado involucrado siempre: a quien se obedece y a quien se adora. En los días de Cristo, en el primer siglo, ocurrió precisamente lo propio. Al pueblo de Israel se les conminó, ¿verdad?, allí en el juicio de Cristo, a tener que elegir, tomar una decisión. Y Pilato les presentó al pueblo, que aclamaba allí con vehemencia que Cristo fuese condenado y eventualmente crucificado, y lo puso en entredicho Pilato, y le dijo: ¿a quién quiere que os suelte? Porque había traído a Barrabás y lo presentó ante ellos, queriendo Pilato que Cristo fuese absuelto. ¿A quién eligió el pueblo? Bueno, pues eligió a Barrabás, tristemente. Y luego también eligieron a el César cuando Pilato dijo: he aquí vuestro rey. La respuesta fue: no tenemos otro rey que al César. O sea, que el pueblo eligió a Barrabás primero y luego eligió al César romano. De manera que decidieron obedecer al diablo a través de estos instrumentos, y por supuesto estaban listos para rendir tributo a aquel que como siervos se estaban sometiendo. Y lo propio ocurrirá en la última faceta, en la última etapa de la historia, esa en que estamos viviendo nosotros, esa etapa última de esta generación que espera la venida de Cristo. También a quien obedecemos y a quien adoramos será el punto culminante del gran conflicto, y todo se decidirá dependiendo a quién obedecemos y a quién adoramos. Y no es solamente el tema de comprar y vender. No se trata simplemente de si nosotros podemos comprar y vender. No, no, no. Se trata de a quién vamos a adorar. ¿A quién vamos a adorar? De eso se trata, no simplemente un aspecto comercial. Así es que tenemos que saber directamente que la Biblia enfoca desde antes de la entrada a este mundo del pecado, pues que ha estado en juego el tema de la adoración. No simplemente en qué día se adora, lo cual es sumamente importante. El cuarto mandamiento de la ley de Dios establece que el sábado, el séptimo día, es el día de reposo, el cual Dios bendijo y lo santificó. Desde el sexto día a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Pero no se trata simplemente de elegir el sábado, sino a quién adoramos en el día sábado. Porque el Señor Jesús es el Señor del sábado. Y dice el mensaje del primer ángel: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El mandamiento cuarto también lo dice, que debemos guardar el sábado porque en él reposó Dios de toda obra que haya hecho, y es el creador de todo lo que hay en cielo, tierra
y en las aguas y en la fuente de las Vamos a ver aguas. si no maneja. Parece que hay alguien con el micrófono abierto. Por favor, revise. Muchas gracias. Entonces, vamos a reconcentrarnos otra vez, ¿verdad? Estamos diciendo que no sencillamente o solamente, lo cual es sumamente importante, que elijamos el día correcto. Por supuesto, ese es el mandamiento. Pero se trata además a quién adoramos. No solamente el día correcto, sino elegir correctamente a el creador de todas las cosas. ¿Y quién es el creador de todas las cosas? Bueno, podríamos decir co-creadores, porque Dios creó todas las cosas, dice Colosenses capítulo 1, dice Hebreos capítulo 1, dice Juan capítulo 1, Dios creó todas las cosas a través de su Hijo, quien es el verbo, quien es la acción, la orden de Dios puesta en ejecución a través del Hijo. Así es que por eso es que adoramos al Padre y adoramos al Hijo, porque por ellos fueron creadas todas las cosas. Porque, por ejemplo, miren esto, y yo le he estado comentando a los hermanos, creo que hoy mismo en el culto que tuvimos acá familiar, mencioné eso. Cuando Cristo estaba pasando por la situación de juicio, allá presto a, o justo antes de su crucifixión, todos los que estaban pidiendo que Cristo fuese crucificado, y cuando Pilato les pregunta, ¿y qué haré con este justo? Ellos dicen, crucifícale, crucifícale, de manera vehemente e insistente. Amigos, hermanos queridos, todos los que están conectados ahora escuchando esta ponencia, oigan esto que les voy a decir. Todas las personas que estaban diciendo o pidiendo a voces, a gritos, a voz en cuello, crucifícale, crucifícale, todos ellos guardaban el sábado. Por lo menos en teoría. Inclusive, ya Cristo crucificado, estaban adelantando el proceso y queriendo descolgar a Cristo de la cruz para que no estuviese el viernes, el sexto día, ya a la puesta de sol, entrando el día sábado con los condenados todavía colgando en la cruz, porque eso implicaba violar el sábado. Ellos no querían también antes, en el juicio de Cristo, pisar las escalinatas del pretorio, el palacio de Pilato, porque se contaminaban y estaban en temporada de Pascua y se acercaba el día sábado. O sea que todos los que estaban diciendo crucifícale, crucifícale, todos ellos guardaban el día de reposo, por lo menos en teoría, y tenían su retraíla de leyes y de procedimientos, que no se podía caminar cierta distancia, que no se podía cargar, ustedes recuerdan, la camilla, porque eso implicaba violación del sábado, que no se podía recoger semillas como hicieron los discípulos y se la estaban pelando para comérsela, porque eso implicaba violar el sábado. No se podía ni siquiera escupir porque eso representaba una acción del cuerpo. O sea, un serial de reglamentaciones absurdas, totalmente inoperantes y verdaderamente extremistas. Sin embargo, ellos decían que esa era la manera correcta de observar el día de reposo. Pero aunque guardaban el sábado, sin embargo, estaban urdiendo, estaban planificando el asesinato de Cristo. Miren la contradicción y la hipocresía del pueblo judío en los días de Cristo. De manera que lo que estoy enfatizando y nos hace pensar a nosotros en nuestra condición de guardadores del séptimo día, que por el hecho de nosotros guardar el séptimo día no es una garantía expedita de salvación. No, no, para nada. Los judíos guardaban el sábado todos, al menos en teoría, y de una manera muy estricta y de una manera muy sobria. Tomaban muy en serio aquello del sábado. Sin embargo, se perdieron como generación y unos años después se les cerró la gracia en el año 34, porque con todo y su sábado estaban fuera de la gracia de Dios, porque sencillamente guardaban el sábado, pero no tenían en sus vidas al Señor del sábado. Así es que más que el periodo de viernes a puesta de sol a sábado a puesta de sol, se trata de la persona salvación. Se trata de Cristo, el autor del sábado, el Señor del sábado, y a quien se debe honrar en el día sábado y obedecerle.
Por eso los sábados no se debe dedicar a nada ni a nadie que no sea a la adoración a Dios y a su amado Hijo Jesucristo, porque el sábado no es el día del hombre, no es el día de la mujer, no es el día de las madres, ni del padre, ni del pastor, ni del anciano, ni de la esposa del pastor, ni del diácono, ni del niño, ni del joven, ni del conquistador, ni de los enamorados, ni de la amistad, ni el día de lo que fuera. Es el sábado santo del Señor. Esto es muy importante porque el remanente final, esos 144,000, conocerán a su Dios. Conocerán a su Señor, sabrán cómo obedecerle porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la paciencia de los santos. Adoran bien, adoran correcto y saben a quién le adoran. No simplemente guardan el sábado teóricamente, sino que respetan al Señor del sábado. Así es que a quien se obedece y a quien se adora es el núcleo, es, vamos a decir, el punto central de todo lo que ha sido la controversia comenzando desde el cielo. Y por supuesto, fue también el clímax, el punto culminante en una historia tipológica que se registra en el libro de Esther. Por eso el tema se llama como en los días de la reina Esther, porque allí ocurrió precisamente un evento muy parecido a la situación que estamos a punto de entrar, hermanos y hermanas queridos. Así que atención presten, porque esto es una enseñanza de lo que usted y yo estamos a punto de atravesar en este planeta Tierra, en este siglo XXI, a esta altura de la historia profética de nuestro mundo, especialmente con las condiciones sociopolíticas, económicas, religiosas que se están dando. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije? Sociopolítico, económicas, religiosas. Porque está incluido el aspecto social con las comunidades, con la clase obrera. La política está involucrada porque los dignatarios del mundo se pondrán de acuerdo. Está también el aspecto financiero o económico, porque a través de ahogar y estrangular la economía de los países y de los ciudadanos y de controlar tus entradas, tus ingresos, tu income, como dicen en inglés, y la posibilidad de tus gastos en tu budget o en tu presupuesto, por allí te van a entrampar, teniendo también el control de tu identidad, que está todo esto involucrado, bajo la premisa de que lo están haciendo con un sentir religioso, porque estas leyes o decretos que vienen tienen todo ese componente social, político, económico, religioso, y todos los protagonistas de estas áreas particulares de la economía, de la religión, de la política, de la sociedad, con los sindicatos y los estamentos de trabajo, van a coaligarse, van a hacer fusión, van a hacer sincretismo a los fines de ponerle la vida difícil a aquella minoría que se ha decidido por obedecer a Dios y por adorarle correctamente. Así que entremos en materia. No sé si se podrá allí mirar ustedes bien en sus teléfonos. Tal vez si tienen una computadora con pantalla más grande pudiera tal vez verse. De todas maneras, presten atención o lean en sus Biblias si es que no se mira bien allí la diapositiva, porque lo que vamos a leer ahora es el libro de Esther en diferentes pasajes bíblicos, comenzando con el capítulo número 2, versículos 5 hasta el 7. Esther capítulo 2, versículos 5 hasta el 7. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos y leemos textualmente. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Aquí aparece el nombre de nuestro primer personaje que va a jugar un papel protagónico en esta historia. Y entonces da algunos datos de él: hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, el cual, algunos datos adicionales sobre Mardoqueo, había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías,
rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si es que Mardoqueo había estado cautivo allá en Babilonia, pero recuerden que eventualmente Babilonia fue conquistada ¿por quién? Por los medos y los persas, que es el imperio que ahora está rigiendo, y allí está Mardoqueo, y particular y específicamente los persas, que crecieron más que los medos, y era ahora el imperio dominante del mundo, el imperio más poderoso del mundo en los tiempos de Mardoqueo y eventualmente en los tiempos de Esther. Y entonces sigue diciendo, y este Mardoqueo había criado a Hadasa o Adasa, de acuerdo a si la pronunciación la hacemos con la H muda y diríamos como se habla en español, Adasa o Hadasa, es decir, Esther. Adasa y Esther es el mismo personaje. Hadasa o Adasa era su nombre hebreo, mientras que Esther era el nombre que se le puso a Hadasa allá en el reinado de los persas. Esta Esther era hija de su tío, por así decirlo, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre Esther, murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así es que, ¿cuál sería el parentesco de Mardoqueo con Adasa o con Esther? Vamos a llamarle Esther. Bueno, de acuerdo a lo que dice aquí, eran primos hermanos, porque Mardoqueo era el hermano de su padre, y entonces allí la adoptó cuando el padre y la madre de Esther murieron. Entonces ellos eran primos hermanos de hecho. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Esther? Aquí en el diccionario dice, el origen y contexto, Esther significa estrella. El significado principal del nombre Esther, estrella. Qué bonito nombre, ¿verdad? Y qué significado más hermoso. Origen y contexto. Es un nombre de origen persa. Estaba en el imperio medo-pérsico. Entonces, es un nombre de origen persa adoptado por la protagonista del libro bíblico que lleva su nombre. Y el nombre original de Esther, ya hemos dicho, era Hadasat o Hadasat, que significa mirto. Mirto es un arbusto que se da en aquellas regiones, muy bonito, con unas flores blancas muy interesantes, muy vistosas. El significado simbólico del nombre Esther pues se asocia con la belleza. Dice que era una chica muy agraciada, muy bien parecida, muy bonita, el brillo, la valentía y la sabiduría de la figura bíblica. Pero la principal característica de Esther, por encima de todo eso, era que era una joven íntegra, más que su aspecto físico, y una fiel servidora de su Dios. Vamos a mirar entonces, entrando en materia, con otros personajes. Ya hemos visto a cuántos, a dos, ¿verdad? A Mardoqueo, el primo hermano y padre adoptivo, en este caso padre adoptivo de Esther, y a la propia Esther. Pero vamos a ver entonces en el capítulo 3 de Esther, versículos 1 al 5, se introducen dos personajes adicionales. Leemos Esther 3, 1 al 5, para que lo sigan en sus Biblias, si no pueden mirar completamente el texto allí en la diapositiva. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero, aquí tenemos otro personaje, engrandeció a Amán, otro personaje, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea que el rey de los persas, Asuero, engrandeció y le dio un alto rango, un alto puesto en su gobierno. Dice el versículo 2: y todos los siervos del rey, Asuero, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban
y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Interesante. Aquí encontramos otra vez los elementos que incluyen o están incluidos en todas las crisis espirituales, desde que el mundo es mundo, hace cerca de 6.000 años, y desde antes inclusive la fundación del mundo. Obediencia, ¿a quién se obedece? Si a Dios o al enemigo. ¿Y a quién se adora? Si a Dios y a Cristo o al enemigo. Aquí el rey había dado orden de que se adorase a este Amán. Así es que estaba el elemento de la orden del rey, y posiblemente Amán había incidido mucho en que el rey Asuero diese esta orden, porque vamos a ver más adelante que el rey Asuero se dejaba aconsejar de Amán, porque Amán era un consejero del rey Asuero, y por lo tanto Asuero le tenía mucha confianza a Amán, recibía sus consejos y aportaba, en cuanto a las leyes se refiere, las cosas que este malvado Amán le sugería. Así es que mientras esto ocurre y hay una exigencia de adoración, aquí entra el elemento, había que arrodillarse ante Amán, porque en esos reinados paganos ocurría con mucha frecuencia que el rey o a quien el rey asignaba eran también deidades, se les consideraba como objeto de culto. De hecho, ellos practicaban aquellos que llamaban la anuencia o el permiso para que todos rindieran tributo a aquellas personas que el rey habían demandado, porque practicaban lo que se llama el culto a la personalidad. Han oído eso con algunos dictadores, con algunos presidentes, por casualidad. Y cualquier parentesco con cualquier situación que estemos viviendo ahora no es coincidencia, sino sencillamente la reiteración de lo que dice la Biblia con aquellos gobernantes que se creen pues semejantes a dioses, o si no dioses, mi dioses, y que todo el mundo debe tributarle pues el respeto indiviso por encima de todo. Esto era lo que ocurría justamente ahí en el imperio persa. Y entonces dice el versículo 3, continuando con la lectura hasta el final: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo. Y dijeron: bueno, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué tú no obedeces la ley del rey? Aconteció, verso 4, que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él, Mardoqueo, les había declarado que él era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba para adorar, ni se humillaba delante de él. ¿Y qué hizo entonces Amán? Y se llenó de ira. Dice Esther capítulo 3, versículo 5. Esto es muy sintomático, porque cada vez que gobernantes, dignatarios, personajes de renombre con poder político, militar, económico y de mando, pues establecen la obligatoriedad de adoración a aquellos disidentes que se niegan a someterse a sus edictos, entonces tienen que sufrir el régimen de consecuencia por la desobediencia en la cual han incurrido, desobediencia a la vista del mandatario, de que no recibieron tributo, culto o adoración. ¿O acaso no ocurrió lo propio con los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, cuando también un decreto obligaba a que todos adoraran, primero que obedecieran a Nabucodonosor y luego que adoraran, porque están los dos elementos siempre involucrados? ¿Y qué ocurrió? Bueno, que Nabucodonosor se llenó de ira y los mandó como sentencia a padecer en el horno de fuego ardiendo. Sabemos la manifestación gloriosa de Dios librándolo, pero esa es la secuencia de eventos que se llenan de ira. Aquellos que ponen leyes humanas
que contrarían las leyes de Dios cuando hay fieles, hay siervos, hay remanentes que no obedecen sus decretos, usual y generalmente unos pocos. Y entonces los mandatarios dicen, pero ¿por qué esta clase tan minúscula que no tienen fuerza política, no tienen dinero, no tienen recursos, son los más pobres, son sencillamente los parias, los desterrados? ¿Y cómo pueden ser estos, vamos a decir, la mancha en todo mi gobierno, los que se niegan a obedecer nada menos que mi gran orden? Y entonces ahí se llenaron de ira. Se llenaron de ira Nabucodonosor, se llenó de ira Darío cuando el caso de Daniel, que adoraba también contrario. Precisamente Darío era el rey de los Medos también. ¿Y qué pasó con Daniel cuando no obedeció a el rey Darío y por el contrario obedeció a Dios y adoró a Dios? Bueno, la sentencia del foso de los leones, eso lo conocemos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir también al final de los días con el remanente? Por eso, como en los días de la reina Esther, dice Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué fue a hacer? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, el residuo, el remanente, lo que queda, la última parte de fieles que va a estar viviendo justo antes que Cristo venga. Esos, los tales, ojalá usted y yo estemos allí, vamos a recibir la ira del dragón. Pero aquí estamos mirando cómo este Amán se llenó de ira, porque es el común denominador de estos agentes utilizados por el enemigo que imponen leyes contrarias a la ley de Dios, y cuando hay un remanente que no les obedece, entonces se lanzan contra ellos con gran ira. ¿Cómo sigue esta interesantísima historia en Esther capítulo 3, versos 8 al 10? Los que están siguiendo con su Biblia en sus manos allí, Esther 3, 8 al 10, vamos a leer ahora y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y miren lo que va a decir ahora este Amán, que fue a dar el chisme, ¿verdad? ¿A quién? Al rey Asuero. Y le dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Interesante. ¿Y quién era este pueblo? El pueblo judío. Le pregunto a los que estamos ahora congregados acá, ¿habrá un pueblo judío en la última etapa de la historia, pertenecientes a Israel, que de igual manera se mantendrán firmes y sólidos en los postulados bíblicos, independientemente de las leyes humanas y de la coalición de poderes de esta tierra, unificados los sectores económicos, políticos, religiosos, empresariales, sociales, sindicalistas? Y sin embargo, ¿habrá un pueblo remanente que se mantendrá de parte de su Dios? Respuesta contundente, sí. ¿Y quién será ese pueblo? El Israel espiritual. No los judíos literales que están allá en Palestina y que siempre están en guerra. Y el señor Netanyahu, un saludo para usted. Muchas gracias. No. Se trata de un pueblo disperso en el mundo entero, leales a su Dios, que por llevar los estamentos bíblicos establecidos del Antiguo Testamento, obedeciendo el santuario y la ley dada por Dios en el Sinaí, son considerados hoy el Israel de Dios. Judíos por la sangre de Cristo, porque pertenecen nada menos que a la simiente de Cristo. Judíos por pertenecer al pueblo de Cristo, no por linaje sanguíneo directo de nuestros abolengos, de nuestros ancestros, sino porque en Cristo ahora somos del Israel de Dios. Y entonces este chismoso de Amán, que está por supuesto indisponiendo al pueblo de Dios con la autoridad máxima que era el rey Asuero, les dice, esta gente tiene leyes distintas. Señores, ese es el argumento que se va a usar contra nosotros, que estamos precisamente siendo una nota discordante, que estamos siendo una mancha en el ágape,
que estamos precisamente siendo las ovejas que estamos dañando el rebaño, que estamos siendo los que estamos desafiando al presidente de la República, al Congreso de la República, al Senado y a la Cámara de Representantes, a los diputados de la Nación, los que estamos en contra de las leyes financieras, los que estamos en contra de el patrón de control que viene sobre toda la humanidad, los que nos resistimos a estar involucrados en el sistema, aquellos locos que hasta comen diferente a como come el resto del planeta porque se alimenta diferente y hasta prefieren inclusive educar a sus hijos de una manera distinta y para colmo se van a vivir fuera y aislados de la sociedad como si ellos fueran más santos y mejores. Esa gente no merece vivir. Señor presidente de la Cámara, del Senado, esa gente hay que hacer algo con ellos, ponernos fuertes, porque están creando un caos. ¿Y saben qué le van a decir a los magistrados de este mundo? Los terremotos que están habiendo, la sequía que están habiendo, el desborde de ríos, las lluvias excesivas, los tsunamis, las desgracias, los volcanes, todo eso es un indicio de que Dios está enojado. ¿Por qué? Porque hay un sector que no está siguiendo las leyes del país, las leyes cívicas del país, que inclusive las respeta y las ordena la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, con el aval y el respaldo nada menos que del Vaticano. ¿Y cómo puede un grupito osar en desafiar a los países más poderosos del mundo? A la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aglutina a las naciones de Europa, las naciones productivas de petróleo. ¿Cómo pueden desafiar a las 9 potencias nucleares que hay en el planeta, que todos están consensuados en una misma plataforma, con leyes establecidas? Y estos incircuncisos, ¿cómo puede ser un grupito de don nadie, de gente sin nombre, sin abolengo, sin recursos financieros? Ninguno de ellos es uno de los portentos del mundo, ni es de los que está liderando económicamente a sus propios países. Tenemos que extirpar a esta clase de disidentes. Amados, ¿qué dijo Caifás refiriéndose a Cristo? Es necesario que este hombre muera uno solo y no que toda la nación sufra las resultantes o consecuencias de estar precisamente en términos malos con Roma. No podemos entrar en conflicto con Roma, dijo Caifás, porque Roma es el poder dominante. Así que saquemos de circulación a este impostor llamado el Cristo y vamos a estar entonces en buena coordinación con Herodes, con Pilato, con el gobierno romano, y nos quitamos esta lacra del medio. Graso error garrafal. Pobrecitos que no sabían que estaban lidiando no solamente con el Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, sino con el Hijo de Dios. Así es que ha sido una constante a través de la historia. Y entonces dice el versículo 9, si place al rey, sigue Amán refiriéndole a Asuero lo que debe hacer. Qué buen consejo le está dando, ¿verdad? Consejo diabólico. Si place al rey, decrete que sean destruidos los judíos, los que no quieren adorarle a él, los que quieren una adoración correcta. Rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré, le dice, 10,000 talentos, le voy a dar, voy a crearme unos aranceles allí para que suba la plata, ¿ya? Y pueda crecer la economía. Y ese dinero se ha traído a los tesoros del rey. Entonces el rey, esto es Amán, Asuero, se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, que era prácticamente su consejero, su secretario de Estado, y era un enemigo de los judíos, Amán, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto que se quitó el anillo? Quiere decir que en el imperio de los medos y los persas existía una ley que cuando el anillo del rey, que por cierto tenía un sello, ¿verdad?, incrustado allí en la parte superior, y con ese sello firmaba documentos autenticando cualquier decisión que se tomara.
Y como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel que citamos antes, cuando Daniel oraba 3 veces al día, contrario a la orden establecida del rey de los Medos Darío, y fueron también con la denuncia, con el chisme, ¿verdad? Y cuando Darío, que fue engañado por sus asesores otra vez, pues entonces le dijeron, recuerde, oh rey, que esto ha sido firmado con su anillo de acuerdo a la ley de los medos y los persas, la cual no puede ser abrogada. Quiere decir que en la confianza que le tenía allí Asuero Amán, le da su anillo diciéndole, haz lo que tú quieras hacer, séllalo con mi anillo. Y por supuesto, una vez firmada aquella ley, no se podía abrogar porque esa era la constitución establecida por los medos y los persas. O sea que era toda una trampa y allí estaba Amán, no solamente pues queriendo destruir a los judíos, sino también de alguna forma engañando al rey Asuero. Dice la parte que sigue, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito, como había solicitado este perverso, ¿verdad? Fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Era una orden del rey, pero ¿vía quién? Vía Amán, y quien firmaba era Amán. Y fueron enviadas cartas a todas las provincias del rey con la orden, miren cómo dice la Biblia, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Hago un alto aquí y no puede simplemente la declaración con la orden de destruir o con la orden de matar. Aquí se quiso hacer como un énfasis, parece que había un odio en Amán tan vehemente que él usó estos términos con el fin de, con la orden decía de destruir, matar y exterminar. ¿A quiénes? A todos los judíos. ¿Quiénes se incluía allí? Bueno, dice jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y también expropiarle todos sus bienes. Después de matarlo, pues entonces se iban a quedar con todo lo que fueran los bienes de estas personas, pues hechas muertas, los judíos. Apocalipsis capítulo 13, que no está en pantalla, el versículo número 7, 13:7 de Apocalipsis dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos. Esta es la última persecución a los fieles, en la última etapa que estamos esperando. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Ustedes ven cómo está este decreto diciendo que deben ser hechos muertos los judíos, los jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Y el versículo número 16 en el mismo capítulo 13 dice, y hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca derecha en su mano derecha o en su frente, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, que parecido aquí lo que va a ocurrir ya había precisamente pues pasado en esta historia que es tipológica, es un ejemplo de lo que viene. Miren ahora cómo esto es comentado por Ellen White en Profetas y Reyes en la página 444, párrafo 2. Dice así, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Ven, esto no es invento, hermanos amados. Esto es que la inspiración confirma que lo que ocurrió, lo que antes fue, volverá. Seguimos leyendo. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean el sábado. Y entonces sigue también diciendo la cita acá, Satanás despertará indignación contra la minoría
que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros, miembros de iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe por calumnias y apelando a la ira. Aquí está el elemento ira. Algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará a su pueblo. El Señor vindicará su verdad y a su pueblo. O sea, que lo que estamos esperando, amados, es una reiteración de la historia que ocurrió en los días de la reina Esther. Por eso es que estamos trayendo esto a colación. Por eso es que es importante que sepamos el manejo y la manera en que se comportó Amán, que representa junto a Esther el remanente, y cómo nosotros debemos precisamente actuar en este momento. Dice Esther 3:15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto de muerte, fue un decreto de muerte, fue dado ¿dónde? En Susa, capital del reino. Ahora vamos a esperar que en algún momento salga un decreto dominical. ¿Dónde va a salir el decreto dominical? En los Estados Unidos. ¿Y en qué lugar de los Estados Unidos? ¿Dónde está la Casa Blanca, de donde gobierna el presidente? En Washington. ¿Dónde está la reunión donde se reúne el Congreso, o sea, los senadores y la Cámara de Representantes? En el Capitolio. ¿Dónde queda la Casa Blanca y el Capitolio? En Washington. ¿Qué es Washington? La capital. Dice, en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Se sentaron a hacer qué cosas, hermanos queridos. Se sentaron a beber. ¿Quiénes? Estos líderes impíos, especialmente en el caso de Amán, que está pues llevándole, indisponiendo con informaciones falsas y calumnias a el rey Asuero, la inconducta, según él, del pueblo judío. Y dice que entonces hicieron allí una celebración. ¿Y cómo celebraron? Bueno, comenzaron a beber. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, versículo 2, rectifico. Apocalipsis 17, capítulo 17, verso 2. Dice, con el cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en ella se han embriagado con el vino de su fornicación. Este versículo en Apocalipsis 17:2 habla de la unión de iglesia y Estado, y dice que están borrachos también porque han bebido del vino. O sea, tanto el sector religioso como el sector político unificados están precisamente embriagados con las enseñanzas espurias de Babilonia, y a Babilonia quien le ha entregado su poder y autoridad y trono no es otro que el dragón. Vamos a la siguiente cita aquí en Esther 5:1. Dice, aconteció que al tercer día
se vistió Esther su vestido real. ¿Ustedes saben a quién representa Esther en esta historia? Esther es una representación de Cristo como intercesor, la que defiende al pueblo, la que se expuso precisamente a costa de perder su propia vida. Como Cristo se hizo hombre y se expuso inclusive a que si en el eventual caso de que hubiese pecado, lo que era una posibilidad desde el punto de vista de su humanidad, pero por supuesto conectado con su Padre Celestial, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Cristo es el intercesor ahora a la diestra del Padre. Y aquí entonces Esther representa justamente la defensora del pueblo. Y como Cristo también está intercediendo en el cielo, dice que ella se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y ahora viene un elemento interesante, otro personaje en Esther, capítulo 5, verso 14, y le dijo Ceres, su mujer, la mujer de Amán, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana, esto es la mujer aconsejando al esposo, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete, porque entonces aquí se convocó por parte de Esther un banquete al cual se había invitado también a Amán. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Por instancia de quién? ¿Por consejo de quién? Esta mujer llamada Ceres está involucrado en la historia, aconsejando a quién, a su esposo Amán. Algunas veces en la Biblia aparecen mujeres dando consejos muy perjudiciales y muy negativos. No solamente Ceres, sino que, bueno, desde el principio Eva fue quien instigó para que Adán comiese del fruto del árbol. Sara fue quien instigó a Abraham y le dijo, acuéstate con esta joven que es mi sierva, Agar la egipcia. Fue Jezabel la que le dijo a Acab y le dijo, mira, es mejor que destruyas a toda esta gente y a todos estos profetas de Dios, porque él ha destruido, o sea, Elías, a los profetas de Sera y también a los profetas de Baal, y por lo tanto debe Elías ser muerto. ¿Quién fue esa? Jezabel, quien desvió al pueblo y lo condujo al pueblo de Israel a la apostasía. Fue Herodías la que no le era lícito tener a su esposo Herodes o a su acompañante, esposo legítimo nunca fue, la que utilizando también a otra mujer, a su hija a Salomé, también pues hizo que mataran y decapitaran a Juan el Bautista. En la Biblia aparecen mujeres fieles como Esther, obviamente, y muchas otras, pero en estos casos, estas mujeres, aliándose con el poder político, lo que hacen es precisamente desviar a estos dignatarios. Y yo les pregunto, ¿qué representa proféticamente una mujer? Una iglesia corrompida. Aparece una mujer corrompida al final de la historia en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18, aparece una mujer ebria también con la sangre de los santos, aparece una mujer y con una copa también de vino fermentado que da a beber a todas las naciones y que se acuesta con los reyes de la tierra. ¿Quién es esta mujer de la profecía en el Apocalipsis? Las iglesias, por supuesto, corrompidas. La madre de la ramera, la primera, la que tiene su asiento allá en la nación de las 7 colinas, donde está el trono del reino papal, y sus hijas, por supuesto, rameras con todas las iglesias, el protestantismo apóstata, el falso profeta, pero que hacen una coalición, hacen una unión, hacen un maridaje, hacen un sincretismo, tienen un adulterio, se casan con los reyes de la tierra, adulteran con el presidente de los Estados Unidos, con la comunidad europea, con las naciones islámicas, se unen en un gran conglomerado
impondrán leyes, le pondrán la vida difícil al pueblo de Dios, a quienes van a tener totalmente controlado por los sistemas de control, no le permitirán tener acceso a la economía, lo tendrán como parias y marginados, a muchos matarán como mártires, a otros lo llevarán a las cárceles, a otros lo van a desterrar, a otros lo van a mandar a sus países y le pondrán la vida sumamente difícil porque habrá entrado la crisis final, cual nunca fue desde que hubo gente. Eso hará que mucha gente abandone su fe, claudique de la esperanza que tienen, entren en terrible apostasía, adquieran herejía, que es el vino de Babilonia, se descarríen de la fe pura una vez dada a los santos y se unan entonces con los enemigos en una gran coalición y serán los primeros que van a denunciar a sus hermanos de antaño. Esther 6, 1 y 2 dice que también el rey dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyera en su presencia. Y en estos escritos apareció que Mardoqueo en el pasado había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían hecho una trama, una conjura, habían hecho precisamente una conspiración procurando poner mano al rey Asuero, darle un golpe de estado al rey Asuero y matarlo al rey Asuero, estos dos individuos. Y Mardoqueo descubrió la trama y, por cierto, entonces, que eso fue un acto que se registró en los libros. Esto es una forma de decirlo también, en lo que voy a decir ahora, poniendo en comparación, un símil comparativo, que toda acción de los hombres y mujeres de Dios está registrado en el libro de las memorias. Pero que registrado. Hermanos queridos, no hay un vaso de agua que usted le dé a alguno allí que no esté registrado en el libro de las memorias. No hay un acto bueno que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Cristo mora en ti, tú haces obras buenas no porque seas bueno, sino porque la hace el Cristo que está viviendo en ti y la hace a través de ti. Así es que lo que quiero decir con esto es que nada pasa desapercibido. ¿Y saben qué ocurrió? Que este acto tan valeroso, tan heroico de Mardoqueo, pues fue registrado y entonces miren qué ocurrió luego, que cuando el rey pregunta, ¿y cómo lo han gratificado a Mardoqueo? ¿Qué premio le han dado? No, con él no se ha hecho nada. Entonces, esta es una historia. Mire, la Biblia, voy a decir esto, es un libro muy serio, muy sobrio. Por supuesto, está el plan redentivo desplegado y desplayado con detalle desde antes de la fundación del mundo. El Antiguo Testamento contiene a Cristo como el protagonista y la intención salvífica que tiene Dios para con nosotros. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir esto. Esta porción de la Biblia a mí me dio risa. Pero que la Biblia no es un libro de chistes. Yo no estoy diciendo que la Biblia es un libro de chistes. Yo estoy diciendo que esto me provocó risa. Bueno, ¿qué pasó? Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Alguien a quien el rey quería pues honrar. El rey quería honrar a alguien y dijo Amán, respondiéndole a Asuero, ¿a quién deseará el rey honrar? Pensó para sí, más que a mí, que soy, diría aquí Amán, soy su lugarteniente, soy el hombre de confianza en su reino. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, esto es lo que hay que hacer. Aquí viene la sugerencia del consejero que siempre estaba proponiendo cosas y ahora miren porque él piensa que es para él. Traigan el vestido real, número 1, del que el rey se viste, o sea, el vestido del rey. El caballo en que el rey cabalga, número 2, y la corona real que está puesta en la cabeza del rey. Y den el vestido, el caballo, en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, pasénlo para que lo vea toda la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Y aquí viene lo paradójico, ¿no? Y lo irónico. Entonces, el rey dijo a Amán, date prisa,
toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de los detalles que tú has dicho. Cúmplelo a pie juntilla, al pie de la letra. O sea, ¿de qué manera este hombre que está conspirando en contra, nada menos que de Mardoqueo, y quiere lo peor para Mardoqueo y para todo el pueblo judío? Y entonces cuando el rey dice, yo tengo que honrar a un hombre, y él hace todas estas propuestas, el vestido real, el caballo que cabalga el rey y la corona, y déselo a ese a que el rey quiere honrar. Y entonces el rey Asuero dice, excelente propuesta, haga todo eso, pero con Mardoqueo, y vaya usted adelante pregonando. Así que de forma fue una tremenda humillación para él. Señores, miren, la Biblia dice, allá hablando a la iglesia de Filadelfia, que aquellos que estén persiguiendo al remanente final en la hora crucial, saben que se van a arrodillar y que van a adorar ante la sinagoga de Satanás, dice la Biblia. La sinagoga de Satanás adorará a los pies del remanente final. Léalo allí en la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Así es que esto me resultó un tanto hilarante, porque como este hombre hace esa propuesta creyendo que es para él, y resulta que eso mismo era lo que debía hacerse, pero con el enemigo que de Amán, y él era precisamente el pregonero que estaba diciendo todo esto. Así es que de alguna forma esto me resultó muy hilarante y muy chocante, cómo se revierte como un boomerang en contra de él mismo una propuesta que él había estado haciendo para él, y entonces resulta que era justo para su enemigo. Y entonces Esther 7, 9 y 10, ustedes saben qué pasó. Dijo Arbona, uno de los eunucos, porque se descubrió la trama, no vamos a ver todos los detalles, y uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán, por recomendación de la mujer, para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella, Amán, que él para Mardoqueo, y así se apaciguó la ira del rey. Hermanos amados, si tú eres fiel, si yo soy fiel, lo mismo que estaba previsto como castigo para nosotros se va a revertir. Recuerden que Dios es Dios. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no abandonó a los judíos en el tiempo de Daniel, ni lo hizo en el tiempo de Esther. No abandonó a Mardoqueo. No abandonó a Esther, que fue la intercesora, para nada. Había una trama, sí. Había mucho poder en el reino de los persas, muchísimo, era la nación poderosa de la tierra. Había todo ya montado, un esquema programático para destruir en un día determinado con un decreto de muerte de los medos y los persas que no se puede abrogar. Y todo eso Dios lo desmanteló. Todo eso Dios lo alteró para que no sucediera así. Y al contrario, los enemigos del pueblo de Dios eventualmente fueron quienes padecieron pues la ira del rey al final. En el caso nuestro, en la etapa final, la ira del rey del cielo, ¿eh? Que es mucho más que el rey de los persas, es mucho más que el rey Asuero. Así es que nosotros debemos estar muy, pero muy confiados. Pero ¿cómo se conecta esto con lo que viene ahora o está ocurriendo en este 2026 y ahora en el colofón, ya en el aterrizaje, en la última parte final? Quiero hacer una aplicación de cosas que están ocurriendo, porque el último día del año 2025, específicamente el día 31 de diciembre, nada menos que el Catholic National Register es un periódico católico. Oigan lo que dice este periódico católico. Ahí está al final, no sé si lo ven ustedes, pero está el website, está la página web, donde este artículo sale el último día del 2025 diciendo: ¿por qué el 2026, en el cual ya estamos, a día 15 hoy, será el año de Leo o de León, el Papa León XIV? Están diciendo o explicando por qué este año es el año del Papa León. Y entonces dice el primer párrafo: mientras el 2025 será siempre recordado como el año en que la Iglesia católica recibió al primer Papa americano, el 2026
es con toda seguridad, o es lo probable que ocurra, el año donde el Papa León XIV va a comenzar a establecer su marca, his mark. Ahí está, no sé si el recuadro ahí impide que se mire, pero está diciendo un periódico católico que este año es el año en que el Papa norteamericano va a poner su marca. ¿Su marca? ¿Y cuál es la marca del catolicismo? Que está precisamente y de la cual está empoderado el pontífice. ¿Cuál es la marca de la bestia? Ay, señores, y el último párrafo para no leerlo completo, pero no hay desperdicio. El reconocimiento de un santo de América será precisamente el punto culminante en este año 2026, que marcará no solamente la consagración de este país en el 250 aniversario de la independencia norteamericana, eso es el 4 de julio, sino que será el afianzamiento en el reinado de este Papa norteamericano. Y el segundo párrafo dice que los obispos en los Estados Unidos piensan, pues, consagrar esta nación al Sagrado Corazón de Jesús en ocasión del 250 aniversario de la fundación de la nación americana. ¿Saben cuándo lo van a hacer? De acuerdo a los documentos católicos que estoy permanentemente revisando. Bueno, la independencia de este año es el 4 de julio y ahí se cumplen 250 años. Pero la consagración de los obispos de América, entregándosela al Sagrado Corazón de Jesús, como dicen ellos, va a ser al día siguiente, o sea, el 5 de julio, un día después de la independencia. El día de la independencia es sábado y el día 5 de julio entonces es domingo. El día 5, domingo, día después de la independencia, los obispos van a consagrar al Sagrado Corazón de Jesús a Norteamérica. Y entonces, por eso es que están diciendo que ellos esperan que la Iglesia Católica y el Papa Leo establezcan su marca este año, afianzando su pontificado, este pontífice norteamericano. Eso fue para entrar el año. Entonces, también ocurre que el día 8 de enero sale la noticia. Es la institución esta que está aconsejando, como aconsejaba Amán Asuero, lo que tiene que hacer el gobierno. Y están aconsejando a significado. El informe aboga explícitamente por leyes que limiten el comercio para crear una causa compartida. Y que por todas vez, pero para lograrlo hay que salvar las familias. ¿Cómo se salvan las familias? Las familias, las familias se salvarán cuando se elija el día de reposo, las familias vayan a la iglesia el domingo, no haya trabajo ni ninguna actividad comercial. Señores, esto es, dicen ellos que para el 4 de julio, que todo el mundo descanse ese día, se pueda consolidar la familia descanse, y una vez que las familias sean fuertes, dedicando el domingo a ir a la iglesia de su preferencia, pero en domingo católico protestante, entonces América va a despegar y ahí sí América será grande otra vez. Por eso es que quieren decir, Trump lo dijo en su discurso de inauguración el 20 de enero
del 2025. Él dijo que ha comenzado The Golden Edad Dorada, pero ahora para el 4 de julio dicen que es el despegue y la consolidación de la Edad Dorada con la implantación del domingo a petición de este más moderno Heritage Foundation y todos sus departamentos con el proyecto 2025 y su Jonathan Berry y su Mike Johnson y su Pete Hegseth y su J.D. Vance y su Marco Rubio y todos esos católicos y protestantes comprometidos por hacer América grande, pero para hacer América grande no se puede a menos que América recese el domingo. Por eso, un domingo de reposo unificado. Y este informe se hizo precisamente, miren esta otra diapositiva, mientras Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario el 4 de julio. Y el aspecto, el sector, debo decir, político, económico y gubernamental está empujando para ¿cuándo? Para el día siguiente, el domingo 5 de julio. El objetivo es presentar, presupuesto, las bases en estos 250 años. Cuando una nación no logra preservar la familia, el Estado pronto deja de preservarse a sí mismo, dice la primera página. Si no salvamos la familia y la hacemos reposar, América se desploma. Y no podemos hacer que América se desplome, ¿entiendes? Estados Unidos. Tenemos que hacer América grande otra vez. Así es que es un retorno de las leyes azules, o sea, de las leyes dominicales. Respuesta, sí. El informe de la Fundación Heritage de enero del 2026 propone explícitamente que los estados y las comunidades locales restablezcan las leyes dominicales para limitar la actividad comercial los domingos y que todo esté cerrado para que pueda haber un día de adoración. ¿Todo para cuándo? Está en las noticias, está comentado inclusive por las páginas web adventistas y la división norteamericana de los adventistas del séptimo día, pero está también en las páginas seculares, pero está también en las páginas web, pero está también en los canales de YouTube, está también en Facebook. Es que está por todas partes esta propuesta de que haya un día unificado de oración el domingo a los fines de que América no colapse, que la economía no colapse, que América sea fuerte y dedicar los Estados Unidos a Dios. Y yo me pregunto, ¿a cuál Dios? ¿Al Dios de la Biblia? Le están dedicando un día a Dios que no es el de él. Entonces se tratará de otro Dios, porque ese no es el día que Dios ha pedido para que se le adore de manera especial y exclusiva. Así es que ¿a cuál Dios es que Donald Trump y los obispos le están dedicando en este año a América? A Dios. ¿A cuál Dios? Y aquí está entonces una foto donde aparece Alonso Jones, donde está diciendo que el 8 de enero la Heritage Foundation publicó un documento llamando a los legisladores, los que hacen las leyes, a un día de descanso uniforme. Y dice este caballero de la Heritage Foundation que se llama Kevin Roberts, que ya ha conversado en lo privado, en lo personal, porque están trabajando por debajo con muchísimos congresistas y que están felices, contentos y motivados con la propuesta y solamente están esperando el momento para dar el ok, para dar el sí. Que están sumamente motivados los congresistas. No se ha llevado todavía a discusión, pero por fuera, por lo debajo, ya ha estado haciendo contacto y dice que los congresistas del Senado, de la Cámara de Representantes, están ansiosos que eso llegue, porque precisamente están identificados con esta causa. Y entonces, señores, como colofón, miren qué ocurre. Resulta que el día ahora, esto fue en enero, ¿verdad? El 8, ahora el 5 de febrero... El 5 de febrero, ¿hace cuánto? Hace 10 días. Bueno, pues se celebró el desayuno anual de oración en Washington, en la Casa Blanca, y allí la señora Paula White, que yo le llamo la señora White del gabinete de Trump, que es la pastora, comillas, pero bueno, la pastora, que es también de corte carismática y se exalta y habla en lengua y demás cosas. Bueno, ella es la encargada del aspecto espiritual. Nunca antes visto eso, porque ahora está fusionado la política y la religión. Pues ella es la que introduce el discurso de Mr. Donald Trump, que estaba presente en ese desayuno religioso de convivencia y para orar. Y en el discurso
En el discurso, Mr. Trump, búsquelo en las redes en extenso. Esto yo solamente tengo la foto, pero en el discurso él dice lo siguiente, y mírenlo allí en pantalla. El 17 de mayo, Sunday, domingo, 17 de mayo, que viene próximo, estamos en que en febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, justo antes, un mes antes, unos días antes del 4 de julio, antes Donald Trump, el gabinete de gobierno de la Casa Blanca, va a dedicar a Estados Unidos y a designarla como una nación under God, bajo Dios, bajo la protección de Dios. Unos días antes de que llegue el 4 de julio, donde viene entonces la dedicación de los obispos, ¿ah? Y donde viene entonces la declaración de que ya toda la familia debe estar pues obedeciendo esta propuesta de la Heritage Foundation a los fines de que haya paz, prosperidad en la nación, obedeciendo la ley divina y el día del Shabbat. ¿Cuál Shabbat? ¿El séptimo día? No, señor, el primer día de la semana. Y con bombos y platillos y con mucho énfasis, busquen ese discurso que está traducido en español por todas partes. Trump anuncia que el 17 de mayo precisamente dedica a la nación a Dios para entrar en una etapa de una especie de teocracia, de nación religiosa. Señores, primera vez en 250 años. Y yo he dicho más de una vez, primera vez en 250 años que la Casa Blanca está dirigida por religiosos católicos, especialmente católicos, y por protestantes. Y ni decir la Suprema Corte de Justicia, que hay 8 católicos de los 9 jueces nacionales o federales. 8 de 9. Así es que si hubiese alguna decisión que tuviese que tomar la Suprema Corte de Justicia, ¿por quiénes votarían si son 8 católicos? Y el gobierno entero es católico. Y la mayoría en el Senado son católicos y están con el partido en el poder y las casas de representantes y tienen todo el poder del mundo con todas estas, ¿cómo se llama? Los Jeff Bezos y todos los líderes de las redes sociales, todos mancomunadamente y tienen el poder militar además. Amados, que qué viene en el 2026, decía la promoción de esta vigilia, que qué viene, que qué tenemos ya. No que qué viene, que qué es lo que estamos teniendo. Esto está por las redes. Esto no hay, no, que un fanático que está, qué sé yo, diciendo fecha. Mírenlo ahí, búsquenlo. Búsquenlo en las cadenas oficiales, CNN, búsquenlo en Fox. Búsquenlo en CBS, búsquenlo a él diciendo que vamos a dedicar a América bajo Dios. Ustedes saben que haciendo una investigación sobre las leyes dominicales, miré que realmente prácticamente muchos estados ya tienen leyes dominicales. Muchos estados ya tienen leyes dominicales como o leyes azules, no, le llaman leyes azules, no totales. No es que está cerrado el negocio los domingos, pero parcialmente algunos segmentos que no venden vehículos, que no venden bebidas, que los bares, que algunos tienen cesación de la actividad deportiva. ¿Quiénes tienen leyes parciales dominicales ya? Miren aquí una listita breve. Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, eso es Washington, D.C., Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington State, es el que está allá arriba, no la capital, donde está Seattle, Virginia Occidental, creo que son 27, 26, 27 por ahí. Ustedes hacen la cuenta. Todos estos tienen parcialmente ya leyes azules listas para implementarla full de manera completa cuando se den las condiciones y cuando se ponga de acuerdo el Congreso. Eso es lo que está ocurriendo realmente ahora mismo, no que viene en el 2026, que está pasando hoy, que usted me está escuchando a mí, que está pasando justamente ahora, donde el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para entregarle la nación a Dios. ¿A cuál Dios? Vuelvo a preguntar. Para hacer que la nación repose el domingo para que pueda despegar la edad de oro de manera definitiva. Que el catolicismo
ha dicho que va a entregarle al corazón de Jesús un día después de la independencia a Estados Unidos con una dedicación especial de los obispos en los Estados Unidos, y que los católicos dicen además que este es el año de Leo XIV, donde él va a imponer su marca y establecer su reinado. Todo eso es lo que está pasando en el 2026. ¿Se lo encuentra poco? Ahora yo le digo a usted qué es lo que debemos hacer en esta circunstancia. Les recomiendo que hagamos lo que hizo Esther. Esther 4, 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos. Nosotros somos los judíos espirituales hoy, Israel espiritual. Le dijo Esther: ve, reúne, congrega a todos los judíos que se hallen en Susa, la capital, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, dijo Esther, con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey para interceder por mi pueblo, ¿verdad? Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. El remanente dirá en la última etapa: no obedeceré las órdenes de ese rey malvado, aunque me cueste la vida, porque no amaron sus vidas, ni aún ante la muerte. Prefirieron obedecer a Dios, o sea, morir obedeciendo a Dios, antes que transigir con las leyes humanas y finalmente entonces ponerse de parte de la mayoría. No, Esther era minoría y dijo: y si perezco, que perezca, pero no voy a actuar conforme y contrario a esa ley establecida que no le permitía ni siquiera entrar si no tenía una audiencia asignada, si no tenía una cita. Pero Esther estaba comprometida con salvar a su pueblo. Hermanos queridos, pero ella se puso en ayuno. Y el pueblo remanente, que está a semanas, a meses de que ocurran eventos trascendentales. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano, porque dicen: no, que alarmista y demás cosas. Dios tiene el control de todo y solo ocurrirá lo que Él quiera y permita que ocurra. Puede llegar el 4 de julio y seguir campante las cosas, y aparentemente sin que se tome una decisión que altere el curso normal de los acontecimientos. Puede ocurrir, porque ¿quién está al control? Dios. Esta es la propuesta del Papa, esta es la propuesta del Vaticano, esta es la propuesta de los senadores, esta es la propuesta de la Heritage Foundation, esta es la propuesta de la gente en poder, pero nada se hará si Dios no lo permite. Ellos tenían todo listo para exterminar a los judíos en un día determinado y Dios no lo permitió. Ahora Dios puede detenerlo si quiere, 1000 veces puede. Claro que puede detenerlo, y que con toda la dedicación no se den las cosas como quiere. Y necesariamente no quiere decir que en los próximos meses o que este año necesariamente se ponga el decreto dominical. No necesariamente. Lo que estoy diciendo es: las fichas están puestas en su lugar y la Biblia dice que en un momento Dios lo va a permitir. En algún momento Dios lo va a permitir, porque la profecía tiene que cumplirse sí o sí. 2026 yo no sé, 2027, 28, 29, no sé, pero dice la palabra que la instrucción profética que está allí para nosotros habrá de cumplirse en el tiempo de Dios, y llegado el cumplimiento del tiempo ocurrirá lo que habrá de ocurrir. Mientras, ahora ellos tienen todo listo para estas fechas que hemos estado hablando en esos estados, y se sumarán los que faltan, que son los menos, y todo está puesto allí. Pero el pueblo de Dios tiene que hacer una obra, como hicieron los judíos en el tiempo de la reina Esther. Y con este ayuno y oración, reconsagrar nuestras vidas a Dios, experimentar reavivamiento y reforma. Definitivamente romper con lo que se llama el mundo, que la Biblia le llama Babilonia y Egipto. Rompamos con eso. Apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ese es 2 Corintios capítulo 6. Debemos definitivamente sellar nuestros votos de fidelidad con el Señor, y entonces Él nos recibirá. Los acontecimientos están muy cerca. Para asustarnos, no. Cuando vieres estas cosas, erguíos y alegraos y levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención se acerca. ¿Quién se asusta con las profecías? ¿Saben quién se asusta? Quien tiene una vida deformada, quien tiene una vida decadente y amarillente, quien está viviendo doble vida, quien está viviendo en pecado abierto. No que seamos perfectos y que nosotros no pequemos, pero el que voluntariamente inclusive está transgrediendo las leyes de Dios, sabiendo que lo está haciendo y no está haciendo lo propio, no llora por sus pecados, no clama y gime para que Dios pueda usarlo, no está pidiendo la unción de Cristo de manera interior por su Espíritu morando en nosotros, no está rogando por la presencia del refrigerio de la
presencia del Señor, no está llorando por los pecados del pueblo tampoco. Y ese, por supuesto, cuando se les dice, mira lo cerca que tú estás, dice, ay, no, no me hable de eso, porque eso me asusta, porque está viviendo de espaldas a los preceptos de Dios. Pero el Hijo de Dios, dentro de su imperfección todavía en que estamos, en nuestro cuerpo, que sabe que esto se va a cumplir, que sabe las promesas de Dios de liberación como libró a los judíos y que ellos mismos se van a matar entre ellos y las armas previstas para ser usadas contra el pueblo de Dios serán usadas contra ellos mismos porque Dios es soberano y siempre va a estar de parte de su pueblo. El que está consciente de eso sabe que lo que viene tiene que venir y estamos gozosos porque nuestra redención se acerca. Pero mientras, en el corto espacio de tiempo que queda, debemos prepararnos porque lo que ha de ocurrir vendrá y no tardará. Y Israel espiritual, porque todo esto ha de acontecer, prepárate y alístate para el encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo ya viene.